El invitado, el primer invitado del día de hoy es un buen amigo, es Marcos Ruiz. Marcos es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el SNTP, periodista venezolano radicado en la ciudad de Caracas. Marcos, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel, y buenos días a toda la audiencia que se conecta muy temprano para seguir el acontecer no solo de Venezuela, sino del mundo entero y los hechos más importantes. De verdad que reitero mi agradecimiento en un espacio o en un momento tan importante para nuestro país. Gracias. Marcos, en el contexto de la libertad de opinión, la libertad de expresión, tenemos muchas noticias. Fíjate, voy a tratar de resumir el contexto en el que vamos a conversar en la mañana. Se da el diagnóstico internacional según el índice de Chapultepec que evidencia la CIP, donde en un continente donde están Cuba y Nicaragua, incluso también El Salvador, porque allí hay también control de la prensa, nosotros somos el peor país. Venezuela es el país con el índice más bajo de libertad de opinión. Por otra parte, tenemos que se da una manera de apertura, se invita a unas mesas de trabajo por parte del régimen y asisten algunos sectores con cierta cautela. Y tenemos otros elementos importantes, el caso de Nacarimena y su pareja que no le han dado la amnistía. A ver, tomando en consideración estos elementos y otros más que saldrán en nuestra conversación, ¿qué balance haces de la situación que vivimos en Venezuela en lo que respecta a la libertad de expresión? Bueno, fíjate, yo quiero empezar por resaltar el valor de una conversación de esta naturaleza a propósito de que se intenta, digamos, instalar una percepción general en relación a avances y mejoras en las condiciones y las garantías para el ejercicio de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos en nuestro país. Cuando la realidad es que hemos visto algunas acciones, hemos visto y conocido sobre la toma de algunas decisiones, pero que no todas, de hecho, en el menor caso, están vinculadas, salvo el tema de la ley de amnistía, sobre la que hablaremos con un poco más de Ujú, detalles, seguro. no están dirigidas a atender la manera en que se ha destruido el ecosistema para el ejercicio precisamente de esos derechos. Sigue habiendo en Venezuela organismos de seguridad represivos, sigue habiendo en Venezuela un aparato legal punitivo, restrictivo, que aún no se ha visto. Las reformas de ley que se han hecho, digamos, del 3 de enero hacia acá, han estado vinculadas fundamentalmente al tema de la economía y, digamos, a la intervención o a la participación de capitales extranjeros en las áreas productivas de nuestro país, pero Ujú, no así, repito, con las garantías para el ejercicio de los derechos que en definitiva nosotros como organización de la sociedad civil consideramos que es lo que llevó a Venezuela a un punto, lo que llevó a nuestro país a un punto de quiebre total. Es decir, más de 10.000 personas detenidas por razones políticas. En el caso de los medios de comunicación y el ejercicio de la libertad de expresión, hay que decirlo, digamos, el 60% de estos detenidos arbitrariamente se intentó armar un caso para judicializar a partir de las expresiones
que ellos mismos habían hecho o habían tenido a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, a través de aplicaciones de mensajería. Entonces, ahí vemos cómo hay una vinculación entre esa persecución política que, repito, llevó a que tuviésemos más de 10.000 presos por razones políticas y el ejercicio de un derecho fundamental, de un derecho que es paraguas, de un derecho que es madre y garantía para el ejercicio de otros derechos. Si no hay libertad de expresión, no hay ejercicio de derecho a la asociación. Si no hay libertad Claro, de expresión, repito, un derecho madre por el cual o por cuyo ejercicio se ha perseguido a periodistas, a trabajadores de los medios de comunicación y a venezolanos en general. Entonces, es muy importante, César Miguel, que no perdamos de vista que hay unos cambios que tienen que ver con la economía, pero no así con los derechos de los venezolanos para, digamos, sí, desenvolverse en sociedad y participar de manera activa y sin miedo en la construcción de un país en el que se empieza a hablar de transición, sí. que la administración ahora de Delcy Rodríguez llama un nuevo momento político, pero sin garantías para quienes tomen la decisión de participar en ese espacio con opiniones que sigan siendo Ya. críticas y que expresen disidencia. Marcos, para mí es muy importante tu opinión porque tú estás allí. Eh, Nosotros tenemos ya muchos años fuera, por razones obvias, no podemos regresar, en fin, no hay que volver sobre eso. Pero es importante tu testimonio por lo que voy a comentar. Hemos venido evaluando opiniones, leyendo análisis, donde se nos dice que el régimen está de alguna manera mutando, no cambiando, mutando para poder permanecer igual que siempre. Juanita Gerbius, la directora para las Américas de Human Rights Watch, hizo una observación muy importante en estos días. Eh, el, el señor Tork, del coordinador de derechos humanos de Naciones Unidas, también ha hecho observaciones en este sentido. Pero estando allí, en el terreno, estando en Venezuela, ¿cómo se percibe la situación? ¿Cómo se está manejando esa situación? Sí, hay una cautela, digamos, tan presente, tan patente, que eso, repito, no hace posible todavía la participación en el debate público en los términos en que debe darse en cualquier país verdaderamente Ujú. democrático. Sigue habiendo presos políticos, sigue habiendo, como dije antes, un conjunto de Sí. normas que están siendo absolutamente restrictivas con aplicación discrecional. Entiendo que con la sanción el pasado 19 de febrero y su promulgación de la ley de amnistía, se ha abierto, digamos, parcialmente una válvula, ¿ok? Que ha empezado de alguna forma a acabar con una acción atroz que nunca debió ocurrir en nuestro Ujú. país, que es esta de encarcelar a miles de venezolanos por razones políticas. Sin embargo, y insisto en parcialmente, porque es una ley, digamos, en criollo, chucuta, pero para tu audiencia Ujú. internacional, digamos, es una ley incompleta que no contempla todos los casos de persecución política real, que acota deliberadamente, además, los hechos sujetos de la amnistía a momentos Sí. muy particulares de los últimos 27 años, hasta el punto, César Miguel, que al día de hoy nosotros tenemos poco más de 20 periodistas que todavía están Ujú. sometidos a judicialización y que no han recibido una respuesta por parte de los tribunales en relación al sobreseimiento por la vía de la aplicación de la ley de amnistía. Y nosotros los denunciamos incluso
desde antes de que la ley fuese promulgada, y con el acompañamiento del doctor Joel García hicimos una Sí. propuesta integral de cómo debía ser un instrumento que realmente representase una amnistía general y además estableciera condiciones para una reparación y para la no repetición. Los Sí. periodistas están presos, la mayoría de ellos, por informar, no están presos por Ujú, participar en hechos violentos como los que se definen, además con ese calificativo, ujú. dentro de la ley. Por eso hay casos como el que mencionaste en la introducción de esta Sí. conversación, de Nacarí de Yanni, Sí, porque no, claro, quiero ir a ese caso, Marco, porque leo aquí, el 8 de abril del 2025, Nacarí Mena y su esposo Yanni González son detenidos por publicar un reportaje sobre la inseguridad. Yanni estaba, digamos, haciéndole la segunda a su esposa, haciendo la cámara. Él no es periodista, ¿verdad? Y exactamente. viene ahora el proceso por el cual a Yanni no le dan el beneficio de la amnistía ni de salir en libertad. Y hay unas declaraciones muy curiosas de Diosdado Cabello, dadas en el estado Trujillo, donde, sin mencionarlo, habla de esos falsos periodistas que se dedican a decir falsedades. Además, esto condimentado con la oposición está envalentonada y hace alusión a los supuestos guarimberos. No podemos tocar este tema sin considerar todos estos elementos. En realidad, ¿quién es Nacarí Mena? ¿Por qué ha estado detenida? ¿Y quién es Yanni González, su marido? Bueno, Nacarí es una de las 38 periodistas, César Miguel, que llegó al año 2026 y llegó al 19 de febrero, día de la promulgación de la ley de amnistía, eh, presa, perseguida por hacer su trabajo, y quiero insistir en ese dato. 38 periodistas y trabajadores de medios de comunicación judicializados a enero del año 2026. Y Nacarí es una de esas periodistas, una reportera joven, madre de una niña de 5 años, a la que se le robaron 9 meses de su vida, manteniéndola arbitrariamente detenida en una cárcel Mm, con presos comunes, en Dios. la que fue sometida a condiciones vejatorias, hay que decirlo, eh, exigencias que sin duda representaban un abuso de poder de quienes eran sus custodios y sus carceleros, que hizo un trabajo, además un reportaje, digamos, periodísticamente correcto, eh, partiendo de la hipótesis del aumento de la inseguridad, de Ujú. los crímenes en la ciudad de Caracas. Fue un reportaje que incluyó una declaración de Diosdado Cabello, a propósito de que lo terminas de mencionar, que Ujú, incluyó muchos testimonios de la gente en relación a su percepción frente al tema de la seguridad en la ciudad de Caracas, que incluyó además voces expertas en relación a la justicia penal, y digamos, un reportaje, repito, que sí, llenó todas las exigencias mínimas de cualquier trabajo periodístico. Un exacto. trabajo que no le gustó a algún funcionario público, nosotros podríamos creer que tiene alguna vinculación con el Ministerio de Interior y de Justicia, a Ujú, propósito de que es el ente rector en materia de seguridad, y que hay unos hechos que ocurrieron, digamos, en simultáneo, como por ejemplo la aprehensión también del periodista Román Camacho, especializado en ajá, el tema de sucesos, la detención del periodista Joan Camargo, especializado también en la fuente de sucesos. Entonces pareciera
que había una decisión que se iba a imponer al costo que fuese de desaparecer de la agenda pública el tema de la inseguridad. A propósito de haber hecho ese trabajo, repito, Nakari fue arbitrariamente detenida en abril del año pasado, mientras estaba en Plaza Venezuela, estaba acompañada de su esposo, con quien tiene esta hija de 5 años, que por 9 meses la mantuvieron alejada de ambos padres y quien con frecuencia, porque además genera contenido para redes sociales, Yanni González, genera contenidos, pero al mismo tiempo era su asistente de cámara. Esto también tiene que ver mucho, César Miguel, y sé que no es el tema, pero con la precarización de las condiciones de trabajo de los periodistas en Claro, claro, Venezuela. Entonces, claro. esta cosa del reportero orquesta que tiene que resolver absolutamente todo, bueno, Ujú. echan mano de los recursos que tienen cerca, que tienen disponibles, y regularmente Yanni era quien la asistía en las grabaciones, en las cámaras, ¿no? Los dos fueron detenidos, los dos fueron presentados, imputados por los delitos de incitación al odio prevista en la que nosotros Yes. hemos declarado como inconstitucional ley contra el odio, y el de difusión de noticias falsa prevista en el estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal. 9 meses que estuvieron en la cárcel, pero ya casi un año sometidos a un proceso judicial con regímenes de presentación ambos, con prohibición de salida del país, con unas afectaciones gravísimas en su vida civil, con imposibilidad de realizar trámites ante instituciones públicas como venezolanos que son. Ellos son, repito, dos de los casos que Ya. además retratan con absoluta claridad cómo se ha implementado la persecución contra periodistas solo por el hecho de ser periodistas y de hacer su trabajo. ¿Cuál es el problema con los periodistas, Marcos? ¿Por qué al poder le son tan antipáticos los periodistas? ¿Por qué son tan peligrosos los periodistas? Bueno, antes de responderte, cierro el caso de Nakari y de Sí, Yanni por favor. diciendo que en ambos casos sus procesos judiciales continúan abiertos, que más allá de las falencias que tiene en efecto la ley de amnistía, nosotros como organización la hemos asumido en beneficio de nuestros colegas, de las víctimas, y hemos recurrido a los tribunales para que les sea aplicada la ley y haya un sobreseimiento. Bueno, ni a Yanni ni a Nakari el tribunal decidió sobreseer sus causas en el marco de la ley de amnistía, con lo cual Mm, se mantiene, existe una persecución judicial prolongada en contra de ambos. Y de otros 20, César Miguel, que aunque ya se han cumplido los plazos, en la mayoría de los casos, de los 15 días que tenía el tribunal para responder la solicitud de amnistía, ya, no tienen todavía ningún pronunciamiento. Dios. ¿Qué ocurre? Decía, con los periodistas. Ajá, por favor. Los periodistas tenemos una responsabilidad que ejercemos además en función de una ley del ejercicio, porque en Venezuela existe una ley del ejercicio del periodista, y además existe un código de ética. En ambos instrumentos es clara la obligación que tenemos como periodistas venezolanos. Además, también está detallado en nuestra propia constitución. La búsqueda y la difusión de información de interés para todas y todos los venezolanos, el ejercicio de la Contraloría del Poder a través del periodismo y la defensa de la democracia. Son mandatos legales que tenemos todos los periodistas en este país y que además están mejor explicados en nuestro código de ética. Frente a eso, ¿qué nos toca? Nos toca preguntar, repreguntar, ser incómodos, Ujú. hacer contraloría al poder
llamar la atención sobre hechos que son de interés público, velar porque los funcionarios cumplan con sus responsabilidades y en ese ejercicio, confieso que en un ecosistema muy debilitado y muy venido a menos, lo cual hace más visible a los periodistas y los expone aún Sí, más a los periodistas que están dedicados en efecto a hacer ese trabajo, los hallazgos, y lo ha dicho el mundo entero, es decir, económicamente un país en quiebra, con unos niveles de corrupción altísimos, eh, con unas instituciones, eh, digamos, que no son independientes, con un sistema de justicia como está quedando en evidencia ahora, lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero con un sistema de justicia que ahora mismo está quedando en evidencia ujú, lo mal que ha funcionado, sí, incluso actos de corrupción gravísimos. Nosotros tenemos documentados, César Miguel, por ejemplo, colegas que tenían un régimen de presentación cada 15 días, por decirte un ejemplo, y solicitaban porque tenían que viajar desde el interior del país hasta Caracas para poder presentarse, a propósito de que solo hay 4 tribunales en funciones de terrorismo y los 4 están en Caracas. Oye, que les prolongaran un poco su régimen de claro, presentación claro. y los cobros irregulares por hacer una gestión como esa eran Dios, una barbaridad. Entonces, fíjate, todo fíjate, eso sí, desnuda el periodismo, todo eso cuenta el periodismo. Y claro, frente a eso, el poder se revela, utiliza la fuerza y el resultado es, como dije antes, por ejemplo, entre muchas otras cosas, como medios digitales bloqueados, sí. negación de acceso a las fuentes, bueno, 38 periodistas judicializados. Mira lo que dice el amigo Gerardo Serrao, Marcos. A estas alturas, la sociedad venezolana ve como normal la autocensura. Se desconoce cuándo está bien decir algo y cuándo está mal. Me gustaría tu opinión sobre esto. Sí, todas estas acciones, además, aunque pudiesen lucir aisladas, aunque cuando hay una detención contra un periodista o una periodista surge la pregunta de ¿y quién es? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué a ella o por qué a él? La verdad es que lo que ha habido es un uso que seguramente el poder califica de ejemplarizante, es decir, eh, destruir moral y psicológicamente a un periodista, encarcelarlo como una acción que probablemente, y así ha ocurrido, y hay que decirlo, genera un efecto inhibitorio en otros. Entonces Ujú. empezamos a ver medios de comunicación que o bien por solicitud expresa o bien por decisión propia, y digo solicitud expresa de instituciones del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, entre otras, saca de su agenda temas que son de interés, o bien porque deciden por su propia voluntad autocensurarse y eliminar esos mismos temas y esos Claro, voceros de toda su oferta o de toda su parrilla informativa. Entonces, la autocensura tiene una relación directa y por eso yo tampoco me atrevo, además lo digo desde Caracas, no me atrevo tan alegremente a cuestionar en sí misma la autocensura ujú, como que si fuese un hecho aislado o una decisión, digamos, sin contexto alguno, de quienes estamos llamados más bien a decir aquello y a contar aquello que vemos y de lo que conocemos, sino que es una consecuencia, repito, del cierre de medios, de la judicialización de periodistas, del encarcelamiento, de la persecución contra las familias de los periodistas, ujú. del robo de materiales, de la incursión violenta a los hogares de periodistas y trabajadores de medios Sí, de comunicación. Y frente a eso, quien sigue estando en Venezuela, pues claro que se lo pregunta 2, 3, 4 veces y claro, para claro. muchos la decisión es paro por un momento. Sin contar, César Miguel, que aquí hay generaciones de periodistas que solo han conocido esto. Son 27 años Así es, así es. bajo un régimen
que censura, que persigue, que en un momento lo hizo a través de un discurso público estigmatizante que se fue replicando Sí, en señor. todas las instancias de poder, desde el nacional hasta los más chiquitos en los municipios más recónditos del país. Luego vino todo este tema de una creación de leyes absolutamente punitivas, luego el cierre de radios y televisoras, el cierre de medios impresos de comunicación, el Sí, bloqueo de medios digitales. O sea, son 27 años de unas políticas claro. sistemáticas de censura previa contra periodistas y medios, y que es lo que han conocido muchos periodistas. Mira, en estos días Ujú. conversaba con un grupo de colegas, una de ellas profesora en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Comunicación Social, Sí, y hablaba de la entrevista y de el seguimiento a los hechos informativos y de cómo una fuente de información debían ser los ministros y los alumnos, nos contaba ella, se preguntaban sorprendidos si en Venezuela los ministros de verdad rendían algún tipo de declaración, porque jamás los han visto dando cuenta sobre los asuntos que están bajo su responsabilidad, aunque es un mandato también constitucional. qué increíble lo que acabas de decir, de verdad es patente, es dramático, porque, bueno, a mis años en la vida y en el oficio, pues pude vivir muchos presidentes de la época democrática y bastante que uno criticó y cuestionó, Ah, pero uno nunca vivió esto y es verdad, son 27 años. Un profesional de 35 años, por ejemplo, no solo ha conocido esto. Oye, Marcos, te agradezco mucho estos minutos de verdad en la mañana de hoy. Y es cierto lo que has dicho, es muy distinto decir cosas, por ejemplo, desde acá, desde el exterior, a decirlas allá en Venezuela, en Caracas, donde tú estás. Muchas gracias por habernos atendido, Marcos. no, gracias a ti, César, y cierro diciendo que ha sido tan importante el trabajo que han hecho ustedes, todos nuestros colegas periodistas fuera del país, como el que se está haciendo acá. Yo creo que los Gracias. resultados finales siempre tendrán que con seguridad van a ser producto de esa articulación de esfuerzos, cada uno en el rol que le ha tocado jugar, y que sepan que nunca los olvidamos y que soñamos con el día en que puedan estar de vuelta, y que Nidia, que es esa persona que te escribió al principio, César Miguel, y perdona que me Ujú. extienda, que decía que viajaba en tu compañía Así. desde Ciudad Bolívar hasta Puerto Ordaz, Ajá. pueda volver a hacerlo. Ojalá, ojalá. Fuerte abrazo, Marco. Que esté muy bien, César Miguel, un abrazo. Gracias. Marco Ruiz, el eh, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.